están ustedes? Hoy quiero llevar a su casa una entrevista con un diputado, no un diputado cualquiera, él es un diputado que decían que venía de la farándula y lo miraban un poco en menos, que el reality, que el chico reality, pero que en definitiva ha sido y es un diputado que sin duda alguna dentro de su bancada tiene voz y tiene voces disidentes. Hoy día para mí es un gusto conversar con el diputado Andrés Lonto. Me gusta molestarlo con saludar, y porque me recuerdo además de su papá, que era un gran tipo. Gusto, diputado Andrés Lonto. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarte, Rodrigo. Sí, justo venía a una reunión que me dijeron Arturo también, entonces ya respondo más al Arturo que al Andrés, casi ya he llegado a ese nivel. Pero nada, un gusto saludarte, Rodrigo. Pedirte disculpas que estoy con los audífonos porque justo ando en terreno hoy día en algunas reuniones, así que, pero siempre obviamente que es un agrado compartir una entrevista contigo, Rodrigo. Bueno, tú lo decías, hay una larga historia ahí también de cariño por mi padre, así que te agradezco siempre las buenas palabras que tienes hacia él. Bueno, también hacia su madre, diputado, que también la conocí, candidata derrotada. Así es. ¿Fue muy fuerte para usted eso, no? Sí, fue bastante fuerte, Rodrigo, porque la verdad es que no nos esperábamos un resultado así, esa es la verdad. No te voy a inventar de que era, de que obviamente que es una posibilidad, pero obviamente, pero claro, cuando uno ve ese trabajo en terreno, esa dedicación y años de amor y servicio que ha dado mi mamá y que me ha tocado verla de chico, y finalmente tener un resultado así es decepcionante, Rodrigo, esa es la verdad. Uno entiende que la situación del país está compleja, y mi mamá no fue la única que vivió esto en la región y en el país, pero igualmente a mí personalmente me dolió bastante, porque nunca, a ver, siempre es doloroso ver sufrir a una madre que ha entregado tanto por la gente y que finalmente, bueno, terminan estos resultados. Yo siempre digo, Rodrigo, que si me pasa a mí es distinto que si le pasa a mi madre o a un familiar muy cercano, porque uno las emociones de un familiar cercano no las puede controlar, no las puede medir, pero sí las propias. Entonces, yo creo que es más doloroso que si me hubiera tocado a mí, sin ninguna duda. Ahora, ¿usted cuántos votos sacó en la elección última? Usted sacó muchos votos. ¿Cuántos sacó en Quilpué? Yo saqué en Quilpué, bueno, yo saqué 38.740 y algo, y en Quilpué saqué como 10.100 votos por ahí, un poquito menos quizás, entre 10.000 y 10.100, por ahí anduve. ¿Y cuánto sacó su mamá? Mi madre en esta elección sacó 9.900 y fracción, anduvo por ahí, o un poco menos, un poco menos. Hubo por sobre los 9.000 votos tuvo mi madre. Ella en la elección de Core sacó 10.700 en Quilpué, y a la alcaldía del 2016 sacó 2.400 algo por ahí. Bueno, tuvo una bajada importante, Rodrigo, una bajada que si bien no es drástica, pero sí obviamente que hubo un castigo en general a todos los candidatos y también obviamente en este caso a los partidos, etcétera. La verdad es que una elección de un escenario difícil de poder analizar, Rodrigo. Nosotros el ambiente que veíamos no era ese, era muy grato el ambiente que veíamos en la calle con la gente, sobre todo recordando la gran gestión que tuvo mi madre entre el 96 y el 2004 y las ansias de mucha gente de que volviera a ser alcaldesa principalmente para recuperar esa mirada de desarrollo que tenía la ciudad y que avanzaba tan avanzadamente, pero bueno. Diputado, le falta calle, le faltó calle a Chile Vamos en estas elecciones. La pandemia los afectó. ¿Por qué creen ustedes que están disociados con la gente, con la gente de la población, del campamento, de la junta de vecinos, que antes, en la época que no había pandemia, aparentemente estaban más cercanos? Mira, yo creo que una mezcla de factores, yo creo que sí, en parte hay eso, es decir, hay una disociación quizás del trabajo o la falta de trabajo más territorial, más cercano a las necesidades más palpables de la gente
que viven el día a día y que se reflejen después en políticas públicas adecuadas o en proyectos de ley que sintonicen con la gente. Y también, Rodrigo, un fenómeno en general de desafección de las personas hacia la clase política, hacia los políticos. Eh, y poder optar también por gente que quizás no ha participado previamente, pero sí viene con un discurso renovador, independientemente de que ese discurso se haya plasmar o no en soluciones concretas, pero la gente, ese contacto del día a día de personas que habitualmente no participan en política en la calle, fuera de las cúpulas tradicionales de las personas que habitualmente se relacionan eh, con este mundo, es lo que quizás nos faltó llegar a esa persona común y corriente que en definitiva no tiene mayor contacto con la política, y el único contacto que tiene quizás es lo que ve por televisión o lo que le toca leer. Y hoy día los medios de comunicación están muy potentes, todos los tipos de medios, Rodrigo. Bueno, tu canal, las redes sociales, etcétera. Y la gente se está informando mucho por ahí. Entonces se está haciendo un panorama, yo creo que parcial muchas veces, Rodrigo, respecto de la realidad que vive el país y de las políticas que quieren impulsar algunos, y se están quedando quizás muchas veces con los titulares, con un discurso llamativo, con un titular llamativo, y eso obviamente que está perjudicando a muchos que quizás no son capaces de llegar a explicar lo que está pasando con meridiana claridad. Y se quedan con esa información que muchas veces es limitada. Y eso yo creo que ha perjudicado mucho a nuestro sector. Entre otras cosas, yo no, hay que hacer un mea culpa también, Rodrigo, que han habido muchos errores. Obviamente que la gestión del gobierno también trajo como consecuencia un castigo a nuestro sector, y obviamente un número importante de cosas que, por ejemplo, no se logró sintonizar, lo del 10%, el que el gobierno quisiera ir al Tribunal Constitucional a puertas de una elección, también fue un llamado, a ver, produjo obviamente una distorsión y obviamente que una molestia importante en la gente. Bueno, es un análisis largo, Rodrigo, Ok. pero en definitiva sí, yo te encuentro en parte mucha razón de lo que dices. Ahora, el problema es que la política es sin llorar y uno cuando ya es grande y usted ya es un hombre grande ya tiene que entender de que ya se pasó una valla, se cayó la valla, no pudo subir, pero hay que mirar hacia adelante. Y mirar hacia adelante significa que a fin de año usted tiene una elección de diputados en que Renovación Nacional en el distrito, en los dos distritos, digamos, de la región, tiene 3 diputados y la UDI tiene 3 diputados. Y en el escenario actual, si uno proyectara lo que está pasando, es probable, si se redujeran ceteris paribus todo, de que a lo mejor ustedes tuvieran que bajar a 2 y la UDI bajar a 2 y entraran una nueva fuerza. ¿Qué es lo que están pensando para aquello? Y usted personalmente, que fue de las mejores votaciones de su sector. Sí, mira, nosotros tenemos 4 diputados en mi distrito, son 3 de Renovación Nacional, uno de ellos soy yo y uno de Bópoli, que es Pablo Cast. La verdad es que el escenario es complejo considerando la votación que hubo respecto a los constituyentes, que es lo más asimilable a una elección. Sí. Perdón, es que Pablo Cast lo hice expresamente para decirle que en la región lo vi cuando vino para acá de candidato y nunca más en la región. Se le ve muy poco, se le ve muy poco. Sí. Con todo respeto, diputado. Mientras a los otros 6, a usted, a Flores, a Pardo, a Urrutia, a Hoffman y a Celi, se les ve. Con todo respeto. Sí, está bien, Rodrigo. En ese escenario, Rodrigo, bueno, hay que ver también qué decisión toma Pablo respecto a las próximas elecciones. Pero teniendo el escenario actual de 8 diputados en el interior, 4 de centro derecha, Rodrigo, yo creo que obviamente que está complejo el escenario considerando que la elección más asimilable es de la 15 y 16 de mayo respecto a los constituyentes, porque fueron por el distrito 6 los constituyentes y sacamos un constituyente. Entonces, obviamente que bajo ese escenario, que no es asimilable, porque yo creo que la participación de la constituyente no sé si va a ser la misma respecto al público o a las personas que acudan a sufragar el 21 de noviembre, pero sí, obviamente que hay que hacer la autocrítica respecto a que podríamos perder parlamentarios en el A ver, interior. perdón,
Y por Perdón, eso, sí. a ver, pero es más que eso, o sea, no se está aprobando un voto obligatorio, que eso correría para las próximas elecciones. Sí, bueno, eso sería maravilloso, Rodrigo. Yo estoy bajo el escenario de que eso no prospere. Podemos entrar a lo del voto obligatorio. Yo creo que el voto obligatorio tiene que ser una realidad sí o sí, Rodrigo, porque por una razón muy simple. Hoy día tenemos una participación sesgada respecto a el padrón total del país y a lo que quiere y anhela el país. Entonces, la verdad es que el padrón tiene que reflejar los intereses y los sueños y esperanza y lo que quiere el país. Y con una participación como la de la segunda vuelta a gobernadores o las previas, pero la segunda vuelta a gobernadores, más dramática, porque en regiones, a una región llegamos al 12%, quiere decir que tenemos un gobernador electo, gobernadores electos con no más del 6% del padrón. Entonces, eso obviamente que afecta la legitimidad de nuestras instituciones y la afección también a nuestro sistema democrático. Entonces, la participación obligatoria creo que tiene que ser una realidad, es un deber de los ciudadanos, pero considerando que si es obligatorio, Rodrigo, esto en noviembre creo que el escenario es más, a ver, es más impredecible desde el punto de vista de qué podría pasar. ¿Y por Sí, qué, y por qué gente de su sector, en vez de entender de la misma forma que usted entiende las cosas y que yo la entiendo, de que una participación total además demuestra la realidad del electorado y la realidad de lo que el soberano quiere, ¿por así qué es. varios de sus compañeros de ruta no están de acuerdo? Mira, yo creo que hay una mezcla de argumentos, Rodrigo. Yo quiero ser súper sincero. Hay algunos que legítimamente creen que esto afecta la libertad individual. Yo creo que la afecta en menor medida, pero creo que es una afectación menor de acuerdo a la protección que tiene que tener de nuestras garantías y nuestro sistema, de nuestras garantías y libertades y de nuestro sistema democrático que resguarda una cantidad de libertades y de mucho mayor envergadura. Pero bueno, eso hay algunos que están por esa línea, pero hay otros que hacen el cálculo político. Y yo creo en esto, Rodrigo, sinceramente, que ¿por qué se aprobó por tanta votación? Porque nadie logró hacer el cálculo de a quién beneficiaba más o menos. Y eso ojalá nos acompañara en muchos proyectos de ley, porque votamos de manera transversal. Porque nadie puede hacer el cálculo, mira, me va a favorecer más a mí o otro más, porque tenemos un padrón electoral que una gran envergadura que no ha participado. Mira, hay algunos que dicen que votarían los sectores más moderados. Otro que nuestro país, como es de izquierda, finalmente igual va a sacar una ventaja la centroizquierda. Entonces, mira, como no hay una fórmula, yo creo que siempre hay que apelar en este tipo de cosas y en general en la política a las convicciones. Yo tengo la convicción de que el voto obligatorio le va a hacer muy bien a nuestro país porque va a legitimar y a validar nuestras instituciones y le va a dar mucha más afección de las personas con nuestras autoridades y con nuestro sistema democrático. Entonces, eso es muy importante porque la estabilidad de nuestra democracia está en juego, Ok, independientemente de que cada uno manifieste sus propias opciones en el local de votación. okay. Vamos a lo que pasa este fin de semana en su partido. En su partido se produce una situación muy extraña en el sentido de que es público y notorio que si bien hay un candidato presidencial que se llama Mario Desbordes, hay una fuerza oscura por detrás que dicen que la lleva fundamentalmente el canciller Alamán y que tienen ahí de cabeza a un diputado poco conocido ahí, bien de montón, que se llama Fuente, ¿ya? Y que ellos están ahí con Sichel, pero fundamentalmente están tratando de destrozar a Desbordes. ¿Qué pasa si Chaguán le gana a Desbordes? Desbordes deja de ser candidato presidencial y además usted con quién está, con Chaguán o con Desbordes. Voy a partir de atrás para adelante. Yo estoy con Mario Desbordes. Eh, Soy de la región que representa al senador Chaguán, pero ahí me ha tocado convivir con el senador, verlo como presidente regional y conocerlo bien. Y por eso mismo estoy con Mario Desbordes, Rodrigo. Yo creo que necesitamos un liderazgo. Opa, eh, a ver. Soy de la misma región que el senador y me ha tocado conocerlo bien y por eso estoy con Desbordes. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que yo no comparto su liderazgo desde el punto de vista cómo ha llevado al partido en la región y en general la manera de ejercer el liderazgo. Yo considero que si bien sacó un senador muy votado en el país, de los más votados en el país,
y que no tengo ningún cuestionamiento a su rol como senador, pero desde el punto de vista del liderazgo que ejerce, cómo lo ejerce, y el sector de derecha que él representa, que se ha puesto, que por lo menos a mí en su postura, sobre todo últimamente, no me ha representado fielmente. Me siento mucho más cercano en ese sentido a Mario Desbordes, que es un liderazgo mucho más unificador de las distintas sensibilidades que hay en el partido y que obviamente él las ha llevado a poder convivir sanamente y darles espacio. No quiero volver a los tiempos donde los que representaban una centro derecha más liberal, más abierta, en definitiva, eran postergados y arrinconados, como era la época en que estaba Carlos Larraín, que a muchos les tocó vivir. Y cuando detrás de este proyecto está efectivamente figuras como Carlos Larraín, me parece que estamos más cercanos a volver a esos tiempos en que era un partido chico, donde tenía algunos arrinconados y donde no daba espacio a efectivamente dar una mirada mucho más de futuro, mucho más abierta y mucho más sintonizada con los tiempos de ahora. Ok. Pero en la eventualidad que sucediera que no gana su candidato de borde y el presidente desde el día lunes del Partido Renovación Nacional fuera el senador Chaguán, el día lunes continuaría Desbordes como candidato presidencial. Es una buena pregunta, Rodrigo. Mira, yo creo que debería continuar, porque yo creo que el partido, que Renovación Nacional tiene que tener un candidato a la presidencia. Más que mal somos el partido más grande y en definitiva hay una base importante de personas que se sienten identificadas con el liderazgo de Mario más allá de la estructura partidaria de Renovación Nacional. Y yo creo que si decanta esa candidatura, obviamente que va a haber una decepción muy grande de gente que efectivamente tiene entre sus opciones a Mario. Eh, Siempre fue un riesgo, obviamente, que enfrentar una candidatura interna teniendo una presidencial, pero yo creo que Mario y los que lo respaldamos tenemos la confianza de que le va a ir bien, efectivamente, porque él llevó en una muy buena línea el partido, obviamente en un proyecto en conjunto con Cristian Monkever, y espero obviamente que eso se confirme, Rodrigo. Es un escenario Ahora, obviamente muy, pero como diría muy Carlos difícil de Larraín, analizar, ¿eh? como diría Carlos Larraín, pues hombre, pero él lo ha mantenido encerrado en un carro celular, pues eso no es para Renovación Nacional. Qué cosa, Rodrigo? Como diría Carlos Larraín, Desbordes está acostumbrado a mantener a la gente en un carro celular y eso no es para la gente de Renovación Nacional. Mira, Hay Rodrigo, una cosa de clase, por eso he hecho la talla. Pero con lo que usted está diciendo por detrás, usted está hablando de una cosa como de clase, así como yo entrevisté hace poco, es muy simpático a Carlos Larraín, pero lo que usted está diciendo es eso, no, nosotros somos y el resto no, eso es lo que quiere decir usted. Mira, más que eso, Rodrigo, si, a ver, si uno puede integrarlos a todos, el tema es, Rodrigo, dar el espacio suficiente. Mira, cuando tú llevas al partido por una sola línea, que puede ser conservadora, más dogmática, uno espera que los que piensen distinto en un partido de centro derecha no se convierta en un partido que en definitiva no va a sintonizar con una clase media, con un centro que también quizás comparte las ideas del partido y que yo creo que es la gran parte de este país, que es un partido, que es un país donde no milita, pero que sí es un país moderado y que no se identifica con ninguno de los extremos. Entonces, cuando tú llevas a un partido a un determinado nicho y anquilosado y te aferras a él, obviamente que no estás representando las distintas sensibilidades y las distintas miradas que tenemos como país. Y eso obviamente que merma la tolerancia, merma la pluralidad y la diversidad que sí se ha encargado de cosechar Mario Desbordes. Y obviamente que quienes tenemos una mirada distinta, más liberal, más de centro, derecha, nos vamos a ver arrinconados y eso obviamente que no es bueno. Como yo pido espacios también, me imagino que también si pierde el senador Chaguán, él también va a pedir los espacios para que su sector más conservador pueda tener también los espacios suficientes y puedan ser escuchados y podemos convivir ambas almas. Y eso no puede ser sinónimo de quiebre. Okay.
Nos quedan poquitos más de 4 minutos para terminar. Yo quiero conversar sobre lo que algunos dicen, si nos dejan los perritos ahí, conversar sobre lo que son los cantos de sirena o este toque de flautista de Amelín, que son los programas presidenciales de los nuevos candidatos. Y me quiero referir al programa del candidato Jadwe, ¿ya? En que, por ejemplo, aparecen varias cosas relacionadas, digamos, con los requerimientos de la gente más carenciada y cuestiones que a veces son un poco difíciles de entender, como por ejemplo, bajo ningún motivo se aceptará el uso de la fuerza en las ocupaciones ilegales dentro del programa. Cuestiones que a mucha gente le dicen, no, eso significa que nos van a quitar la casa, la segunda casa, que nos van a ocupar y que nos van a ocupar los... ¿Hay realmente en el pensamiento de la derecha un miedo a que Jadwe sea poco menos el comunismo más extremo que se puede instalar en Chile? ¿O eso es una figura que no le hace bien a la democracia, tanto para los que están contra de Jadwe como para todo el resto de la democracia? Mira, primero, Rodrigo, yo creo que hay que agradecer que por lo menos que el presidencial Lejado está sincerando su posición respecto a lo que piensa hacer. Y eso es muy bueno porque nos podemos anticipar a lo que podemos vivir como país. Cuando hablamos de que la gente se pueda tomar las tierras y donde el derecho de propiedad va a ser vulnerado, estamos hablando derechamente a que la gente vaya a apropiarse de terrenos que no son suyos y que nadie les va a decir nada. Y eso obviamente que es sumamente preocupante, porque ya ni siquiera es una expropiación, Rodrigo, va más allá, porque la expropiación supone un acto del Estado. Un acto del Estado y un pago de por medio. Acá no va a haber nada. Entonces, si estamos vulnerando principios básicos de un Estado de Derecho, Rodrigo, como es el derecho a la propiedad, no quiero imaginarme lo que viene después. Entonces, ¿y por qué digo que agradezco que lo sinceró? Porque hay algunos que quizás lo tienen oculto y lo dicen después de, como ha pasado en muchas democracias, que muchos se visten de democráticos y después, finalmente, cuando están en el poder, cambian el programa de la noche a la mañana y empiezan a implementar un programa mucho más radical. Lo que hizo Jadwe es precisamente lo que busca el Partido Comunista a través de él, que es que no se respete el derecho de propiedad, en este caso, con la toma de las tierras. Ahora me sorprende porque no sé qué va a hacer con la propiedad de los comunistas, pero sí me parece que lo demás del programa, Rodrigo, responde a sueños y utopías que en definitiva son muy difíciles de poder realizar sin destruir el sistema imperante. Eso requiere un impulso económico importante, requiere políticas públicas eficientes y a mí me parece que es algo imposible, sino muy utópico de lograr en el plazo que él lo quiere realizar, que es un plazo de 4 años. Sí. Ok, le agradezco mucho la entrevista, diputado. Sí, usted en un auto ahí, gracias por parar en su actividad. Una pregunta final. Suponiendo en la eventualidad de que llegara a una segunda vuelta un candidato que ganara Jadwe a Boric y que Jadwe ganara en primera vuelta o llegara a segundo en primera vuelta y que el otro candidato fuera Lavín o Proboste, ¿usted votaría por Lavín o por Proboste y no por Jadwe? ¿O no votaría? Si en una segunda vuelta pasa Lavín y Proboste, ¿esa es la pregunta? Sí. No, si pasa Lavín y Jadwe o pasa Proboste o Jadwe. A ver, obviamente que yo prefiero que pase Lavín y Proboste, que quede en el camino Jadwe. Ahora, si tú me preguntas si pasa Jadwe o Proboste, conjuntamente los dos a la segunda vuelta, esa es la pregunta de Rodrigo, porque votaría por Proboste sin ninguna duda. Ahora, yo creo que ella es del ala más radical de la DC, pero me imagino que repetiríamos el famoso naranjazo de la época de Frey. Okay. Se repitió la historia.
Ok. Espero que no sea así el escenario, Rodrigo, así que no. Sí, les pueden pasar muchas cosas, indudablemente, pero sí. A mí me encanta conversar con usted, diputado, porque usted es transparente, usted es claro, usted dice lo que piensa y no se preocupa, digamos, aunque después va a tener ahí con Chaguán, digamos, pero muchas gracias por esta entrevista, diputado Longton. No, gracias a ti, Rodrigo, una vez más. Gracias por el tiempo, el cariño. Gracias. Ok. Y a usted, bueno, él es Andrés Longton, tan claro y transparente como su padre y su madre. Y además tiene esos gestos así de su hermano, en el sentido que tiene simpatía, pero también él dispara lo que quiere decir sin preocuparse de nada. Él no está con Chaguán, está con Deport. Que estén ustedes muy bien.